y en transmisión simultánea en vivo a través de nuestra página oficial Sur TV en Facebook. Grábatelo al 100 con la banda. Ya está aquí. Para las niñas y niños, atención y bienestar. A través del DIF Guerrero se entregan suéteres, cobijas, uniformes escolares gratuitos y apoyos alimentarios. Además, acercamos jornadas médicas y desayunos escolares. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Ya puedes vernos en todos tus dispositivos. Descarga la nueva aplicación de Sur TV en tus dispositivos iOS y Android y disfruta las 24 horas de las noticias y la programación más completa de televisión hecha en Guerrero. Búscanos también para Roku y Apple TV. Sur TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Café de Nadie. Es un gusto saludar, como todos los domingos, a nuestro amigo y compañero permanente de acá del programa, Octavio Navarrete Orojón. ¿Cómo estás, Octavio? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y bueno, pues tenemos la presencia de nuestro distinguido analista experto en temas internacionales y ya mexicano, hay que decirlo porque vamos a hablar de temas políticos nacionales también, Patrick Steen. Patrick, bienvenido, un gusto tenerte por acá. ¿Sí? Gracias. Y bueno, pues ya es 2020, es el primer programa del año, así que tengan un feliz 2020 o un feliz 2773 Anno Urbis Conditae o un feliz lo que ustedes quieran, pero sean felices no solamente hoy, no solamente este año, sino el resto de sus vidas. Y bueno, hay temas que tal vez nos compliquen ser felices, ¿no? Y por lo menos en lo que es la región del Medio Oriente, específicamente en Irak e Irán, pues está siendo problemático, ¿verdad?, el bombardeo que ordenó el presidente Donald Trump, que produjo la muerte de Qasem Soleimani y también de Abu Mavi, que iba con él, lo acompañaba, y esto pues está creando serios conflictos y tensiones en el Medio Oriente, y aquí le pediría a Patrick que iniciara el análisis. Bueno, no empezó con el bombardeo de Trump. Empezó por un ataque de una base militar al norte de Irak por las fuerzas especiales de Hezbollah. Sí. El viernes 27 de diciembre. Atacaron 36 cohetes, fueron tirados sobre esta base, que es una base militar y de entrenamiento, y hubo un ciudadano americano matado y 30 heridos. Entonces, al día siguiente, Trump decidió, con su Estado Mayor, de tomar su revancha, por supuesto. No olvidar que la situación en Irak, en Irán y en Siria no es de ayer. No. En realidad dura desde los años 80. 80 son 10 años de guerra entre Irán e Irak, en la cual precisamente vemos un joven oficial del ejército iraní que se llama Qasem Soleimani, que ayer fue matado, anteayer, fue matado precisamente a sus 62 años.
fue el hombre potente de Irán en toda la región. Fue el número 3 del régimen y estaba encargado de manipular toda la región para la cuenta de Teherán. Y esta manera de manipular se intensificó estos últimos meses con el embargo de Estados Unidos sobre Teherán, desde que en 2015 el gobierno de Trump decidió sanciones en contra de Irán por no respetar el programa nuclear que había sido decidido entre varias naciones. Teherán no respetó eso, siguió construyendo su material militar nuclear. Las sanciones económicas del Occidente, pero en particular de Estados Unidos, fueron más intensas estos últimos meses, aún más. El mes pasado, el presidente y el primer ministro de Irak en Bagdad, que son gente de Washington desde 2003, sí, claro. la intervención de Washington, de los americanos en Irak, renunciaron, siguen en interín. Soleimani era encargado de poner gente, hombres de Teherán al poder en Irak. ¿Para qué? Para controlar, por supuesto, claro, toda la región. Eso significa que después de 10 años de guerra entre Irán e Irak, de 80 a 90, no es de ayer, Irán se quiere imponer como el gendarme de estos países de Medio Oriente, en contra, por supuesto, de las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de la OTAN, en particular Israel y Arabia Saudita. Entonces empezó el caos después del ataque. Después de la intervención y de las fuerzas islámicas montadas. Es siempre una gran enigma. ¿Quién paga Daesh? Bueno, se sabe más o menos ahora, pero hoy sabemos que Irán paga todas las manifestaciones y los movimientos armados pro-iraníes de Irak. Entonces, un ataque el 27 de diciembre, desde octubre, hubo 16 o 18 ataques de bases americanas presentes en Irak. De baja intensidad, ¿no? De baja intensidad, bueno, pero... baja intensidad con cohetes. Sí, claro, por cohetes, drones, etcétera. Bueno, sin embargo, no reaccionó Washington de manera, digamos, violenta desde octubre. Pero este 27 de diciembre, cuando atacaron esta base del norte de Irak, voluntariamente como una provocación, porque hubo un muerto y 25 heridos. Entonces, cuando atacamos una base supuestamente enemiga, generalmente es para barrer, ¿no? Hacer provocar un serio daño. Hay que regresar atrás, un cuarto de siglo. Exactamente. Porque en la tormenta del desierto de 1995, ¿de qué se trató? Y se le dijo a Estados Unidos, los expertos en ese tema le dijeron, es un error, porque Saddam Hussein era el más pro-occidental de los gobernantes que había tenido Irak, era de la minoría sunita. Exactamente. Cuando hoy son los chiitas. Son los chiitas, claro. Despertaron a los chiitas, a los más radicales, a los más violentos, a los que tienen una larga tradición de violencia fedayín, digamos, y se creó ese ambiente de guerra que todavía pervive. Es decir, aquella vez se le dijo a Estados Unidos eso, y hoy se le vuelve a decir. ¿Por qué? Porque este señor que mataron, Qasem Soleimani, era el que detuvo el avance de ISIS
en todo el Medio Combatió Oriente. 7 años Los combatió y los el Estado Islámico. Al Estado Islámico, a los terroristas, los verdaderamente terroristas, y a él lo matan por un acto verdaderamente terrorista, porque quienes atacaron las bases son el Estado Islámico, que ataca a los gringos y ataca también a los gobernantes iraquíes, a los iraníes. Mataron a Soleimani por sus proyectos de desestabilizar totalmente la región y impedir a Estados Unidos de seguir presente en Irak en particular. Hoy salieron todos los pasaportes americanos de Irak que están saliendo del aeropuerto de Bagdad. Sí, no solamente americanos, de todos los países, todos los países de la Unión Europea. Franceses se quedan. ¿Los franceses se quedan? Y los británicos no, los holandeses tampoco. Los rusos se quedan también por el momento. Sin embargo, Washington acaba de anunciar que este mismo domingo llegan 3.500 hombres de fuerzas especiales en Bagdad. Yo tengo dos análisis que quiero comentar. Es interesante de ver la posición. Claro. Primero, recuerda que Saddam Hussein es sostenible después de la invasión a Kuwait. O sea, ella no podía permanecer después de ese intento de hacerse con el control de toda la región. Militarmente, sin haberlo consensado. Sí, pero eso no fue. El problema fue que tenía armas nucleares. No. Ese fue el pretexto. Nunca fue armas nucleares. Nunca fue armas químicas. Sí. Se dijeron que tenía armas químicas que no se encontraron. Instaladas por los franceses durante los años 70-80, que transformaron después algunos especialistas en potencia nuclear militar. Sin embargo, no fue comprobado. Nunca hubo nada más acusaciones de armas químicas. Eso era el pretexto, fue el pretexto. Sí, bueno. Ahora, aquí lo que a mí me llama la atención, lo que creo que valdría la pena que analizáramos, no solamente es lo que está pasando en el Medio Oriente con esto, y que a lo mejor nos vamos a tener que correr parte al siguiente bloque. ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos con esta acción? Porque están enviando ahorita una determinada cantidad de hombres. El asunto es cómo van a regresar. ¿Regresan victoriosos o regresan en bolsas? Porque de eso depende la reelección o no de Donald Trump. Exactamente, sí. La observación de Trump diciendo no quiero más ataúdes de americanos matados en Próximo Oriente de regreso a Washington. Es su palabra. Sin embargo, con la matanza del aeropuerto del viernes pasado, por supuesto hubo una reacción de los iraníes extremadamente violenta y que habla, por supuesto, de represalias sin piedad y de venganza. ¿Hay tiempo todavía? Tenemos un par de minutos, un minuto nada más, pero mira, aquí lo importante es esto también. La respuesta de Irán, tú bien lo sabemos, no necesariamente va a ser una respuesta militar en la región. ¿No? Puede ser una respuesta terrorista in situ en Estados Unidos. Que ya es prevista. Tienen todas las posibilidades para hacerlo. Sería del Estado Islámico. Claro, el plan montado por Soleimani. Auspiciado y prevé la destrucción de embajadas en todo el mundo. Tiene desde hace mucho tiempo cientos de células dormidas en Estados Unidos. Una célula dormida es como la que atacó el 11 de septiembre las Torres Gemelas. Es decir, individuos que hacen una vida normal, que hasta beben, porque los musulmanes no beben. Hay videos de Mohamed Atta, el que encabezó los bebiendo y en fiestas 3 días antes del ataque a las Torres Gemelas, y que están ahí viviendo normalmente, 10, 15, 20 años, hasta que le dan la orden de ataque. Eso se llama células dormidas. Los investigan y no pasa nada, llevan una vida normal, etcétera. Y yo siento que ya están desde hace mucho en Estados Unidos y que este es el pretexto que estaba buscando Trump para que haya un ataque dentro de Estados Unidos y ganar la reelección por una vorágine de crisis. Es una parte de su táctica. Es una parte de su táctica. Es una posibilidad. Vamos a continuar con este tema, vamos a irnos a un corte y regresamos con qué va a pasar en Estados Unidos con esta intervención militar que está ideando Donald Trump.
Para las niñas y niños, atención y bienestar. A través del DIF Guerrero se entregan suéteres, cobijas, uniformes escolares gratuitos y apoyos alimentarios. Además, acercamos jornadas médicas y desayunos escolares. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Agárrate. En Sur TV podrás disfrutar los mejores videos de la música norteño banda. Llega para ti Al 100 con la banda. Un programa con lo mejor del regional mexicano, los éxitos del momento y los que hicieron historia, secciones, noticias, entrevistas, complacencias, saludos, felicitaciones y muchas sorpresas más. Este viernes en punto de las 7 de la noche por canal 076 de Easy y en transmisión simultánea en vivo a través de nuestra página oficial Sur TV en Facebook. Grábatelo, Al 100 con la banda. Ya está aquí. Cambiamos la vida de las familias. Llevamos por primera vez agua potable a zonas donde antes no había. Construimos espacios más dignos a través del programa Un Cuarto Más y se entregan estufas ecológicas. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Ya puedes vernos en todos tus dispositivos. Descarga la nueva aplicación de Sur TV en tus dispositivos iOS y Android y disfruta las 24 horas de las noticias y la programación más completa de televisión hecha en Guerrero. Búscanos también para Roku y Apple TV. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo regresarán los soldados norteamericanos a su patria? Ese es el tema y eso es lo que va a definir en un momento dado la posibilidad de reelección o no de Donald Trump. Como comentaba Octavio Navarrete, si lo que busca Donald Trump es producir el ataque para que en un momento dado pues no se cambie el caballo a la mitad del río, en un periodo de crisis, en un periodo de guerra. Los votantes norteamericanos siempre son dados a mantener, ¿sí?, al presidente, pues pudiera ser una estrategia criminal, obviamente. Sí, es una estrategia terrorista, criminal y terrorista. Planear un evento como el que acaba de planearse y cobarde además con drones, o sea, nadie se arriesga ahí. Es decir, puede hacer, si se siente este precedente. Ambos lados hablan del otro como terrorista, claro, de todos modos. Sí, no, pero siempre se dice del terrorismo que conocemos como terrorismo, pero no se dice del terrorismo que obligó a los palestinos a ceder mucho territorio, que obligó a los palestinos a salirse de su patria, por ejemplo, en el caso de Israel con Palestina, y del terrorismo de atacar con drones, porque ahí había familias, hay inocentes, también muertos. Tiene rato que estaban atacando desde helicópteros, con cohetes, sobre todo los dirigentes de Hezbollah en Palestina. Va el helicóptero y alguien tenía que haber un traidor que señalara con el celular el objetivo y lanzaban estuviera su familia, su hijo, era sobre su casa. Más que traidor, agentes, ¿eh? Sí. O sea, agentes infiltrados. De la misma manera como Irán tiene células dormidas en Estados Unidos. Claro. En Irán está cubierto también por inteligencia. Claro, entonces de la CIA. Hacen estos actos terroristas. Hay terrorismo de un lado y de otro también. No solo el terrorismo que conocemos de las Torres Gemelas, que es terrorismo. También de Donald Trump, evidentemente es terrorismo. Un ataque en el aeropuerto, seguramente hay bajas civiles, hay 8 muertos en el primero, 5 en el segundo. No olvidar tampoco que el 31 de diciembre, hace unos días, miles de manifestantes, manipulados por supuesto, como sabemos, por los pro-iraníes, invadieron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, obligados de defenderse con tiros lacrimógenos, etcétera. Es lo que decidió Washington a mandar 3.500 hombres adicionales. Que no es algo que se vaya a decidir en tierra. Esta no se va a decidir. Un ataque de sede diplomático es extremadamente grave en las relaciones internacionales. Claro, ya se pronunció lo vemos China, en La Paz. Ya se pronunció Irán, ya se pronunció Rusia. Además, porque también hace 2 meses, apenas en octubre,
hubo una movilización del ejército importante, de fuerzas combinadas de Irán, China y Rusia. Entonces esa manifestación también, que fue de una movilización de tierra y aire, fue muy impresionante, fue muy grande, fue muy comentada. Y entonces hay que ver también el contexto. Tiene rato, y esto es lo grave para casos como Latinoamérica y nosotros que colindamos con Estados Unidos, que compartimos 3.000 kilómetros de frontera, tiene mucho tiempo, hará como 15 años, de que el país más poderoso de la Tierra es China, económicamente. Todavía no. Acuérdate que Estados Unidos tiene el déficit más grande del mundo y la deuda más grande del mundo. ¿Y quiénes son los poseedores de los títulos de los chinos? Sí. El día que quieran tronar a Estados Unidos, lo único que tienen que hacer es poner esos papeles de deuda en el mercado europeo y adiós dólar. De hecho, China con Rusia, con la India y con otros países como Brasil y recientemente de Venezuela, no, el BRICS más 3 creo que se llama, están ya negociando en oro o en sus monedas nacionales. Ya no tienen ellos el patrón dólar, porque saben que ya no es tan fuerte como era antes. Está cambiando a euro en algunas circunstancias. Y esto qué bueno que lo mencionas, porque de hecho esta revalorización del peso que se ha tenido... Es parte de la fortaleza del peso, esa coyuntura. No es una fortaleza del peso, es una caída del dólar, que ha permitido pues que el peso mantenerse afortunadamente. Ahora, hay algo importante que yo creo que debemos de mencionar. ¿Qué es lo que va a pasar pues en Estados Unidos electoralmente? La postura de Bernie Sanders ya fue muy clara. Él va a estar en contra de la guerra y se va a tener que definir los diferentes candidatos de una forma u otra. Pero también hay que mencionar esto. A nivel mundial se logró que en Twitter hubiera un trend topic que se llama Tercera Guerra Mundial, Third World War. Y bueno, curiosamente en México empezaron los memes a bromear sobre el tema, pero más en México. En México somos el país que más memes produce. Puede ser, sí. No, es real. Tan es así que incluso ya hubo una ley anti-meme que afortunadamente pues iba en contra de la libertad de expresión y que fue vetada por el gobernador en ese tiempo en Veracruz, Yunes. Pero un congreso local aprobó una ley anti-meme, no sé si lo recuerden. Y lo votaron todos los partidos. PAN, lo que pasa es que en los chistes a los mexicanos nadie nos gana. Si así fuéramos para trabajar, seríamos excelentes. Pero bueno, y el otro tema que ya lo mencionó ahorita Patrick, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Porque en Bolivia también las cosas no están tan bien diplomáticamente, y ahí es con México. El gobierno de Bolivia, la presidenta Áñez, pues declaró persona non grata a la embajadora de México en Bolivia y pues tuvo que regresar al país. Ya estamos ahorita con encargados de negocios. La razón por qué la consideró como persona no grata. La intervención a favor de Evo Morales por parte del por el asilo dado a Evo Morales por México. No por el asilo, porque el asilo se tenía todo el derecho. Y por el refugio de algunos oponentes al actual gobierno en la Embajada de México. En este momento hay 9 que están siendo indiciados como terroristas. Entre comillas. Sí, claro, ellos... Terroristas, ¿cuántos muertos hubo en los tiempos de Evo? ¿Cuántos muertos hubo? Vivimos en un mundo de terroristas. Sí, claro, es el mejor calificativo. Bueno, acuérdate que Trump quiso hacerlo. Incluso en las parejas, siempre hay uno que es terrorista. Que es el terrorista del otro. Bueno, mira, esta coyuntura tiene algo bueno, porque es didáctica, es pedagógica. Hay que ver ahora las consecuencias que tiene, no la posibilidad, las consecuencias que tiene el hecho de que los cárteles mexicanos estuvieran catalogados como terroristas, que hubiera un ataque con drones donde estuviera, qué sé yo, los hijos del Chapo Guzmán o alguna gente que sospecharan de terrorismo. Hay que decir que Soleimani había previsto sicarios de los cárteles de las Zetas para lanzar algunos ataques en contra entonces para que vean las consecuencias que tendría, porque a veces se van con la finta, así que los declare terroristas. No, lo declaró Pence es muy grave eso. No, claro que es grave, aparte está totalmente en contra del respeto a la soberanía del país. O sea, esto es algo que no se puede más permitir. Las reglas diplomáticas, entonces la paz, por ejemplo, si entendí bien,
había algunos refugiados anti-gobierno actual. Lo que quisiera saber es por qué Marcelo Ebrard mantuvo una misión diplomática en La Paz. Bueno, la tenía, se le acaban de correr. Oui, no, mais attends. En este caso, a partir del momento, cuando se declara un nuevo gobierno en materia diplomática... Que no lo reconoce. Que no reconoce, que un país no lo reconoce, quita su misión diplomática. No, sí, pero la mantuvo. O sea, Sí, fue lo un, que pasa fue es un que doble no, discurso. entonces no, es fue- una regla también, proteger, lo que manda ahí es proteger el derecho de asilo. En el caso de Pinochet, cuando hubo cientos, Me miles acuerdo, finalmente me de acuerdo. refugiados, Se rompieron relaciones después. hasta que salió el último chileno Así es. y estuvo en México y eso fue correcto. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el régimen de momento Pinochet, de la pero llegada- no rompo hasta que tenga todos los que tengo que salvar. El gran papel ahí jugado para la historia por el embajador Gonzalo Martínez Corvala, equivalente al que jugó el embajador poblano Gilberto Bosques cuando ganó Franco cuando En España. la derrota de la República en España. Entonces sí se rompen relaciones, pero hasta que sale el último asilado, esa es una regla. Es una regla. Sin embargo, es como el barco, cuando se hunde, el último que debe Bolivia es el capitán. quitó su embajador en México. Sí, claro. Inmediatamente, después de la salida de Evo Morales. Y de hecho el encargado Entonces, ahorita todavía es fiel al régimen pasado. Morales. O sea, sí, todavía no han enviado... Entonces, Sí, por eso yo dicen, pregunto, hay mi gente pregunta que es, ¿qué hacía una misión diplomática interesadamente americana le preguntan en La a Ebrard? Paz cuando no había la reciprocidad No. diplomática? Es- Pero Había el refugiados. punto es muy claro, con Sí. Octavio. O sea, el hecho de no se podían desatender a los Se refugiados que entiende, estaban ahí. se entiende. Entonces Sin tenían embargo, que no ahí matar. hay duró, una trampa porque duró un hay mes por fin periodistas y expulsan a hay- un hay que es un periodistas que- incidente diplomático hay extremadamente periodistas grave. que le están Ya se había dado, diciendo a Ebrard Uy, pero es grave. Se dio en 2005. que si no corra recuerdo. a los Venezuela. bolivianos diplomáticos que están en México, pero esos son los de Evo Morales. Pero nada más hay uno. Por eso, pero no lo puede correr por eso mismo. O sea, lo más Al seguro es que se contrario, asile. Lo más seguro lo es van a que se decir, asile. es Sí, normal, eso y es es lo más normal. probable. Pero no puede correr porque no hay representante del gobierno de facto. Así se expresa Marcelo Ebrard y es lo correcto. No es la presidenta Añez, Enrique Caballero, que no te vence a la derecha. Es un gobierno de facto, nadie votó por ella. Tú llámale como quieras. Si quieres, hablamos de su video pornográfico, como No, lo ¿cómo hicieron. crees? Pero Eso no es- el hecho es que actualmente está en el poder. Es un gobierno de facto. Pues llámale como tú quieras. Ella dice que es la presidenta constitucional. Constitucional, dijo. En su tweet Entonces, dice presidenta constitucional. ¿Cuál constitucional? Porque si entonces es Evo Morales, pues no sé qué hace en Argentina, porque le dijeron, Porque es un golpe de no, Estado. no comes y te vas, sino le dijeron adiós a No, Cuba. le hicieron así como lo hiciste. Pues sí, Sí, por pero eso. lo hizo México. Porque así actúa la derecha. Pero lo hizo México, Sí. Octavio, No. lo hizo el presidente. ¿Argentina mantiene presidente no le relaciones dice- diplomáticas con Bolivia? Creo que ya tenemos que irnos a un corte. Nada, es que estábamos tan acalorados que ni siquiera logré escuchar el mensaje. Tenemos un minuto todavía para terminar. Mira, el tema es esto. Con Evo Morales, no sé qué tanto tuvo que ver la visita del fiscal y la detención de García Luna con la salida de Evo Morales de inmediato a Cuba. Las declaraciones de Evo Morales son de que ni siquiera se le avisó. O sea, sus declaraciones ya no han sido halagadoras al gobierno mexicano después de su salida del país. Está ahora en Argentina. De Lo hecho, hay un primero chiste. que hizo cuando regresó a Argentina es agradecer al gobierno mexicano y a los mexicanos Sí. que me Le salvaran salvaron la vida. Le salvaron la vida. No Sin- que le dieran asilo, que le salvaran la vida. Así es, pero sin embargo la postura ha sido de que, bueno, o sea, no le avisaron. Hay un chiste ahorita que está en boga diciendo que, bueno, pues a Argentina no siempre nos ganan el fútbol, pero en esta ocasión nosotros estamos ganando, porque les mandamos a Evo Morales y aparte les robamos un libro. ¿Sí? Vamos a ir a un corte y regresamos con otros temas. ...745 escuelas construidas y reconstruidas. Nuevos salones, computadoras, aires acondicionados y espacios deportivos. Una inversión histórica en educación. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero.
Regresamos al aire con un programa de gran contenido para todas las familias de América Latina, con el toque mágico de nuestro conductor favorito, Arturo Monroy presenta. Gracias a la certeza otorgada a la iniciativa privada, atraemos nuevos proyectos inmobiliarios y somos el primer lugar a nivel nacional en inversión minera, sectores que generan miles de empleos y oportunidades. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Nos vuelve personas muy dependientes de la aceptación de otros, cual provocaba que llamara la atención con facilidad respecto a su audiencia. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Café de Nadie. Nos acompaña Octavio Navarrete Borjón y nuestro amigo Patrick Steen. Y bueno, hay que recordar que estamos grabando aquí desde la ciudad de Acapulco, Guerrero, y el gobierno municipal que preside la presidenta Adela Romano Campo ha hecho cambios en su gabinete. Y uno de los cambios que quisiéramos destacar es el cambio que hizo en comunicación social. Desde el gran periodista Roberto Ramírez Bravo. Escritor. Y periodista, ¿sí? Escritor y periodista, digo, él ha vivido el periodismo toda su vida y está en la jornada, de hecho ahí sigue. Y después esta chica Lupita Guzmán Rentería, y ahora tenemos el día de mañana, lunes, va a tomar posesión un nuevo director de comunicación social. Coméntanos sobre el tema, Octavio. Bueno, comunicación social ha sido un talón de Aquiles de los últimos gobiernos municipales en Acapulco. Tiene que ver con la astringencia de recursos para los convenios, para todo lo que significa la comunicación social de una ciudad tan importante y de una administración tan importante como es la administración acapulqueña. Entonces se estrenó con Roberto Ramírez Bravo. Ahí había la propuesta de que fuera Celso Ruiz Gómez, un periodista que comenzó en 1970 en Novedades de Acapulco, fue mi compañero de la prepa, por eso lo conozco, somos grandes amigos, igual que con Roberto, pero no prosperó y finalmente quedó Roberto Ramírez con muchas, digamos, limitaciones. Los convenios principales los maneja la presidenta a través de otra operación. ¿Dónde estaba Celso Ruiz ahí? Porque es asesor de la presidenta. Hoy se pensó que Celso Ruiz iba a tomar la estafeta en lugar de la señorita Lupita Guzmán Rentería, pero no es así. Viene Silvestre Arismendi, que es un joven subsecretario de Desarrollo Social en el municipio que lo está haciendo muy bien. Se dice Desarrollo Social que es la figura más importante por cómo se mueve, por cómo consigue recursos, por cómo actúa, por cómo está al pendiente. La gente tiene mucha programación. Chive Arismendi, él es del 30, de la familia Arismendi, muy cercano al contador Carlos Álvarez Reyes, con quien ha colaborado desde hace muchos años, y seguramente hará un buen papel en comunicación social. Ahí están cambiando algunas cosas. Celso Ruiz sigue operando, hoy se manejó, pero él le sigue un poco dando la vuelta al tema porque prefiere estar no solo en la cosa periodística, sino asesorando a la presidenta en otros temas. Uno de ellos que se va a poner de moda enseguida es una reingeniería financiera, que me parece, una reingeniería administrativa que me parece un poco tardía. Debió haberlo hecho a la semana de tomar posesión, o ya tenerlo perfilado desde antes incluso de tomar posesión, pero bueno, es bueno que de todas maneras empiece a caminar en esto. Y tiene que ver esta reingeniería con la renuncia también de la Secretaría de Finanzas y Administración. Entonces perfilan algunos cambios, se van a fusionar algunas subsecretarías. No hay que olvidar que ha crecido mucho en los últimos trienios la nómina acapulqueña por la vía de crear subsecretarías. Más del 50% de su presupuesto anual pasa en la nómina. Claro. Cuando no es disproporcionado. 8,000 empleados comparados con el ayuntamiento de... ¿Cómo que 5,000? 5,000 que son de base. Ah, no, pero los demás, los de lista de raya... Pero lo que yo quiero decir, que aún quitando todos los de lista de raya y todo el personal de confianza, que es imposible porque los directores generales son de confianza, los secretarios, los síndicos, regidores, aún quitando todo eso, queda un problema de 5,000 sindicalizados, trabajadores
que están sindicalizados, o sea que ya ahí es muy difícil mover. Ahí se tiene que mover esperando las jubilaciones o las renuncias, o en el caso extremo el fallecimiento del trabajador o la trabajadora. Hay manera de reducir el presupuesto de la nómina de casi la mitad, si entendí bien. Pero ¿no? solo quitándolos a todos. Entonces, eso, no a todos. Eso da una idea reduciendo del gran reto que 40%. tiene, digamos, cualquier presidente, pero más en este caso de la alcaldesa de La Román, de poder reducir eso, porque finalmente en el sindicato también se puede adelantar jubilaciones, liquidación, hacer un programa de jubilaciones por adelantado. Va a contar con el apoyo, qué bueno, claro, de la Secretaría de Hacienda Federal para este tema, le van a administrar recursos, pero es un reto muy grande, la verdad. Ojalá que esto se dé, porque sí hay que decirlo, el Ayuntamiento de Guadalajara, que pues es 5 veces más grande en población, tiene el menos del 50%, el 25%. 1.800 trabajadores. Compara con por 3 millones de habitantes. Sí. No, sí, más con zona conurbada, pero tienes razón, eso ya no es Guadalajara. Entonces algo hay que hacer, claro, no es una responsabilidad de Adela Román, es una nómina que ha ido creciendo con el tiempo. Pero hay que decir también con todas sus letras, es un subproducto nocivo de la transición mexicana. Los altos sueldos de los regidores, ¿cuánto ganan? 140. Antes de Seferino Torreblanca nadie quería ser regidor. De regidores no es la mayoría. ¿Cuántos regidores Sí, tenemos? pero ganan mucho, ganan demasiado. Pero no es una mínima parte de la nómina. Entonces, de todas maneras, es un mal ejemplo, porque es el regidor y es su asistente y el ayudante del asistente y la secretaria. Es un aparato burocrático ahí finalmente. Pero no pinta, es como decir que resolvimos el problema financiero de México con eliminar la pensión de Fox, que era el único que la cobraba. Pero algo se resuelve. Entonces, de todas maneras, se tienen que mandar señales al electorado y a los ciudadanos buenas. Entonces, esta reingeniería administrativa va a ser positiva. Yo creo que no la va a terminar esta presidenta, falta 1 año y medio. De hecho, 1 año, porque después vienen las campañas, pero es bueno que se inicie ya. Y yo afirmo que es un subproducto de la transición. Es decir, cuando empezaron a subirse los sueldos a los regidores, cuando se tuvo que acomodar una clase política que antes nada más era la priista, y después llegaron los perredistas, y los de Convergencia, y los del PT, y los de todos los partidos, y de Morena. Agradecimientos electorales. Claro, entonces empezó a crecer la nómina y se iban quedando. Luis Walton no tuvo una base en el sindicato en los 3 años que tuvo. Seferino Torreblanca tuvo muy pocas bases, porque para darle base a uno de confianza tienes que negociar con el sindicato de darle la base a otro de ellos. Entonces Seferino así se la llevó y tiene por ahí unos 30, como 40 que basificó, casi nada. Luis Walton no tiene uno solo en su trienio, y sin embargo miren cómo está la nómina. Entonces también aquí hay que buscar quién los puso, cómo entraron en bola, 100, 200 que se basificaron, que tal vez ni siquiera tenían derecho. Porque el problema de fondo son esos 5,000 sindicalizados. Octavio, pero esto no solo los viene de años. Claro, o sea, claro. No es responsabilidad ni del anterior gobierno, ni mucho menos de Luis Walton. Bueno, yo te estoy diciendo de Luis Walton que no dio una. Exacto, por eso. Sí. Esto viene de mucho más atrás. Claro, viene de mucho más atrás, pero hay señalamientos muy claros de cuándo esa nómina se sindicalizó y cuándo se ya no pudo aguantar el gobierno acapulqueño. Eso... Cualquier gente te lo dice. ¿Cuándo empezó la sindicalización de los bueno, es 30 años más. No, hace mucho más, pero era algo muy pausado. Es decir, cada presidente, digamos en la época del PRI, cada presidente al salir sindicalizaba como premio, como bono, a un número, pero muy reducido, no se veía. Digamos que era el crecimiento normal de una nómina para un ayuntamiento y para una ciudad que estaba creciendo. Que iba en crecimiento y un municipio que tenía cada vez mayores responsabilidades. El problema es cuando... El problema fue la política, hay que decirlo. Sí, es cuando la clase política, aparte de mantener a los priistas, los ciudadanos teníamos que mantener a todos los demás partidos que llegaron. Y eso fue en Acapulco, fue en Coyuca, fue en todo Guerrero. Es uno de los problemas de Guerrero, es la existencia de una clase política muy numerosa, que vive una vida parasitaria sangrando al erario público.
Sí, no, y aparte son los principales empleadores, ¿sabes? Claro. Sí. En Guerrero del Estado, el gobierno del Estado de Guerrero es mayor empleador que el turismo. Con eso, pero hay cosas que no puede dejar de hacer, la seguridad pública, las policías, los maestros, la universidad. Hay cosas que no pueden dejarse de hacer. Pero hay modo de ir metiendo un poco de racionalidad, va a ser un proceso largo para lograr esa reingeniería financiera. Pero es bueno que alguien ya dijera la palabra y que se empezara a hacer. Qué bueno que Adela Román, la alcaldesa, empieza con este tema porque va a dar mucho de qué hablar y va a ser un proceso lento y va a tener que contar con la buena fe también de los sindicalizados, el que ya está muy grande, bueno, yo me voy a ir para que... No, y tienen otros conflictos, tienen un problema económico de los laudos, de todos los ayuntamientos, sí, todos los ayuntamientos. Sí. Todos los juicios los pierden. No, es que se tienen que perder, Enrique. Acuérdate que la ley laboral es ley de protección social. Octavio, pero se pueden llegar a convenios. Sí, se pueden llegar a convenios. Lo que pasa es que esperan hasta el último momento. No, se politizan. Claro. Se politizan y luego hay presidentes que, por ejemplo, cuando están demandando y son sus amigos, no acuden. Y le dicen, yo no voy a ir para que le quede el problema al otro presidente. Entonces, cuando llega el presidente, encuentra los laudos. Dice, bueno, pero aquí el ayuntamiento no mandó al abogado cuando tenía que estar en esta audiencia y perdimos el caso. Sí. Y todo se negocia, decía Trump ayer mismo a Irán. Irán nunca ganó una guerra, pero ganó negociaciones. Ah, no, claro. Entonces, sí, cuando no hay posibilidad de ganar una guerra, más vale negociar. Y toda guerra termina en una mesa de negociación. Y el ayuntamiento tiene el mismo problema, hay que normalmente negociar. Empiezan y terminan en una mesa de negociación. O sea, empieza cuando no llegar a un conflicto abierto, sino a paralizar la administración de la ciudad, ¿no? Pero es bueno tomar en cuenta este tema de lo político, porque si no se toma en cuenta, porque no es Acapulco. Es todos los ayuntamientos de Guerrero, todos los presentes, lo primero que es un dolor de cabeza, laudos de 5 millones para febrero, tengo que tener 20 millones, tengo que tener para marzo, porque ya están en materia, se llama a nivel laboral y legal, en materia de ejecutoria. O sea, ya no puedo meter más trámites, ya no puedo ampararme, ya no puedo, porque si no cubro eso, viene el embargo de la partida. Claro. Entonces... ojalá y vaya bien esta reingeniería administrativa y financiera de la presidenta Adela Román. ¿Sabes cuál es uno de los temas que se llegaron a manejar en campaña? En algunas de las campañas municipales, no en esta última, no lo recuerdo, el tema de la bursatilización de la deuda municipal. El emitir bonos de deuda que pudieran ser adquiridos a tasas que fueran convenientes para el municipio y que fueran tasas más atractivas para la ciudadanía, que pudiera en un momento dado adquirirlos. Creo que eso es una forma que tendría que explorar. Tú que eres economista tienes que saberlo mejor que yo. Bueno, así se resolvió el problema de deuda de Guerrero. Cuando René Juárez estuvo pagando, hay que decirlo, René Juárez estuvo pagando 60 millones de pesos mensuales solamente por intereses de la deuda. Vamos a tener que ir a un corte y bueno, pues regresamos, concluimos este tema y vamos a otro tema ya final, que se nos termine el programa. Siga sintonizándonos. Tenemos otro. Gracias a las constantes ferias de empleo que se implementan en los distintos municipios y a la atracción de grandes inversiones, somos uno de los estados con menor nivel de desempleo en todo el país. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Las cosas de las que quieres hablar están para ti en Conversatorio, todos los miércoles a la 1:30 de la tarde con el periodista Arturo Jiménez. Construimos obras históricas, rescatamos los paseos del pescador en Acapulco y Zihuatanejo, ampliamos a 4 carriles la avenida escénica, construimos el distribuidor Chichihualco y la costera Playa Azul en Costa Chica, iniciamos los trabajos de la carretera que conectará Puerto Marqués con Revolcadero. Hacemos lo correcto, Gobierno del Estado de Guerrero.
Hola amigos, yo soy Alex Tienda y te invito a que viajemos juntos por todo el mundo a través de mis videos. Nuestro vuelo despega cada lunes a las 4:30 de la tarde por Sur TV y con repeticiones todos los viernes a las 5 de la tarde. Felices viajes y nos vemos muy pronto por Sur TV. Bueno, yo quiero felicitar a mis dos compañeros del panel porque los dos son periodistas y el día de ayer, sábado 4 de enero, pues se conmemoró el Día del Periodista in memoriam, ¿verdad?, de ese jalisciense Manuel Caballero, que no es pariente, no fue pariente, y que nació en Tequila, Jalisco, en 1849. Y bueno, fue periodista, escritor, poeta y es considerado el primer reportero de México. E introdujo el sentido sensacionalista a las noticias del porfiriato. Él estudió Derecho en Guadalajara, Jalisco, no concluye sus estudios y bueno, se va a la Ciudad de México, como muchos, no todos. Hay muchos, casi todos los periodistas. Hay muchos que estudian, hasta son egresados de la Carlos Septién. Y bueno, se desenvolvió en distintos géneros periodistas, inclusive los artículos de opinión, que es lo que yo siempre he hecho. Hay otros artículos, crónicas, boletines, y bueno, fue redactor en el siglo XIX, El Monitor Republicano, El Federalista y La Época. Dirigió, entre otros, El Noticioso, La Gaceta Electoral, El Eco Universal y El Mercurio Occidental. Todo esto en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1878, 1880 y 1889. Murió un día como hoy, 4 de enero, un día como ayer, 4 de enero, pero de 1926. Y bueno, en su honor se celebra en México el Día del Periodista. Así que, pues felicidades. Hay que comentar, Patrick fue corresponsal de guerra de lo que hoy es France Press. Reuters. Reuters, ok. Parte de Reuters. Ajá. Y precisamente bueno, me tocó Medio Oriente, al principio de la explosión del Líbano, en los años 75. Fue mi bautizo del fuego. Y Octavio, bueno, pues ha escrito desde que yo tengo memoria, ¿verdad? Yo era niño y leía sus crónicas. Sí, empecé como reportero también en Puebla. ¿Sí? Sí, yo siempre quise hacer la novela que escribí. Bueno, tardé mucho tiempo escribiéndola, pero decía, yo quiero estar donde hay sangre. Pedía a mi jefe de redacción, a Gabriel Sánchez Andraca, chilapeño, director del periódico Cambio, le pedía que me mandara las fuentes de la Cruz Roja, de eso, porque quería, y nunca me mandó. No, dice, tú eres para escribir artículos, dice, eso es muy feo. Ahora se lo agradezco, ahora lo entiendo, pero en ese tiempo estaba yo, le digo, es que yo quiero, no, lo que yo quería escribir, yo la única persona que había visto morir era mi padre, y murió en su cama, sin violencia, sin heridas, tranquilamente. Y entonces yo quería ver algunas cosas, no era morbo, sino era mi preparación para la novela que pensaba escribir, que finalmente pude terminar. Pero empecé como reportero, nunca me dieron esas fuentes, hoy lo agradezco. Al principio me enojaba mucho. Que de hecho, bueno, pues yo quiero aprovechar ya que lo comentas, recomendarla ampliamente. Viene la segunda edición, espero que corregida y aumentada, de La Noche de los Lagartos. La novela histórica magistral, producto de la pluma de Octavio Navarrete. Y tenemos aquí no solamente periodistas, sino tenemos también escritores, porque Patrick también está trabajando. Rapsodia Quepeñes, probablemente es el nombre. Estamos en exclusiva comentando sobre la nueva obra que después de Pacific Incorporated, Pacific Inc., vendrá, ¿verdad?, a platicar sobre cerca de un siglo, ¿no?, un siglo de conflictos que explicaron algunos abusos de regímenes absolutamente bárbaros de una cierta manera y que continuamos 50 años más tarde de ver, desafortunadamente, a través del mundo. Pero hay que entender, hay tantas cosas que entender entre grandes ideologías e intereses que sí valía la pena rehacer un análisis, un análisis al láser de los personajes y los intereses que fueron en conflictos y que provocaron tantos desastres en Europa y ahí durante no el siglo XX. Mejor que
el largo aliento. Es decir, cuando yo pensé escribir, me estaba alargando, y supe que iba a ser como de 100 años la trama. Yo me atemoricé mucho, porque nunca había leído algo que fuera de 100 años. En eso cayó en mis manos un libro que se llama El jinete polaco, de Antonio Muñoz Molina, Premio Europeo de Novela 1990, que la trama es justamente de 100 años. Empieza con la muerte del general Prim y la guerra de Cuba en 1895 y termina con la Operación Tormenta del Desierto en 1995 en Irak. Oye, Octavio, pero no te creo, ¿a poco no habías leído 100 años de soledad? No, sí, claro, pero esto era lo real maravilloso, y eso es, digamos, novela histórica, lo del jinete polaco. No, había leído otra de una saga de 300 años de los regímenes de los emperadores romanos, pero no era propiamente una novela histórica. Entonces me hacía muy largo, voy a hacer el ridículo con eso. Cuando vi el jinete polaco, no, esto es lo que ando yo buscando, es la historia de Mágina, un pueblo de España, y la historia del escritor que cuenta la novela me ayudó mucho a resolver muchos temas de carácter metodológico. Me meto o no me meto como protagonista, voy a hacer el ridículo, 100 años es mucho. Cuando dije, no, pues estas 100 años, lo mío también. Hubo la famosa guerra de 100 años entre británicos y franceses, por ejemplo. Claro. Pero 100 años es 100 años no es para nada que García Márquez utilizó esta fórmula, ¿no? De 100 años de soledad. Porque 100 años es, efectivamente, generalmente es el tiempo de reflexión y de análisis. Antes es demasiado temprano, después empiezan otras cosas. Entonces sí es verdad que los siglos permiten analizar y repetir los mismos errores. Es una maravilla de ver cómo se repiten los errores. Y es la visión del escritor, del cronista. O sea, los 100 años puede ser la vida de tu papá, de tu abuelo y la tuya. Y de tus épocas y de las épocas de tus antepasados. De donde tienes información a primera mano. Claro. Y además, gracias a las capacidades tecnológicas, tenemos acceso a una información inmediata, permanente, de todos los orígenes, y podemos efectivamente estudiar el hecho de Anschluss visto por los alemanes, visto por los británicos, los italianos o por los españoles. Claro. Por ejemplo, es algo que aporta muchísimo a la reflexión y al análisis de momentos históricos que hemos vivido, puede ser no nosotros directamente, pero no hace tantos años, por fin. Yo quiero agradecer a todos los que se tomaron la molestia en mis redes sociales de felicitarme a mí también el día de ayer. Hay que comentar, porque yo también estudié periodismo y desde 1983 escribo. Mi primer artículo fue publicado en El Trópico y de ahí he escrito pues, en diferentes medios, siempre artículos de opinión. Muy poco he hecho crónica y también he llegado a hacer entrevista, pero muy poco. Y bueno, quiero felicitar también a mis amigos y a mi sobrino, Eduardo Ernesto Caballero Zamora, hoy el líder del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, de la sección 25, que bueno, celebró en compañía, ¿verdad?, de la presidenta municipal, Adela Romano Campo, al lado de la CROM. Estuvo en el monumento a Escudero y estuvo ahí, hicieron una celebración muy sencilla. Me disculpo que no pude haber asistido el día de ayer, pero pues ya habrá oportunidad. Y también a mis amigos del Club de Periodistas, a mi amigo Miguel Ángel Mata, y ojalá que logren resolver los conflictos internos que se han dado ahí en el gremio. Se van a resolver. Yo pienso que tiene que haber inteligencia y madurez de ambas partes para que esto se resuelva y se resuelva de una forma satisfactoria. Yo quiero mandar un saludo también para tu compadre, José Antonio Rivera Rosales. Acabo de estar en su casa antier y con su esposa y sus hijos. ¿Cómo está José Antonio? También ahí la lleva, le colocaron el corazón con una tecnología de primer mundo, sin romper el pecho. Claro, ¿y sabes quién? ¿No? Es el presidente de los cardiólogos a nivel nacional, no sé si siga todavía o ya terminó de su función, es el vicedirector del Instituto Nacional de Cardiología, es un acapulqueño, Marco Antonio Peña Duque.
Compañero mío desde sexto de primaria. Entonces, está bien, ya está empezando a caminar bien. Y un abrazo muy grande para Raúl Pérez García, decano de los periodistas acapulqueños, un hombre sabio, un filólogo, yo creo que es el único que tenemos en Acapulco y uno de los raros que hay en Guerrero, que me regaló para mi obra La Noche de los Lagartos el personaje de el mayor retirado Óscar Figueroa González, al que él trató mucho. Yo no pude, porque no soy novelista, yo soy ensayista, captar todo lo que me decía Raúl y ponerlo, digamos, como lo hace cualquier otro novelista que tiene tablas. Yo no las tengo. Todavía ya no me va a dar tiempo de tenerlas, seguramente. ¿Cómo no? Pero él me decía, por ejemplo, y tenía algún parecido físico con el mayor Figueroa, que la esposa del mayor Figueroa, una sobrina nieta de Plutarco Elías Calles, se apellidaba Calles la señora, lo confundía con un hijo del mayor Figueroa y de ella que había muerto adolescente. Entonces, cada vez que llegaban a una fiesta, agarraba a Raúl y le decía muchos cariños. Y iba el mayor a disculparse. Disculpe a mi esposa, es que perdimos un hijo que se parece mucho con usted. Ya. Y yo no pude poner eso y otros datos. No me dio mi capacidad para poner y para meter ese sentido humano de las cosas que deben tener las novelas, ¿no? En la nueva edición, Octavio, se va a poder pero hacer. Raúl Pérez está pasando también por un momento difícil. Yo espero, seguramente se va a recuperar pronto, lo volveremos a tener de regreso. Es un gran hombre, un gran ser humano, un gran periodista y el mejor redactor que tenemos en Guerrero. Su columna Fontanares es la mejor que hay, un filólogo en toda la extensión de la palabra. Un abrazo fuerte, Raúl. Pues estamos ya por terminar el programa y yo sí quisiera comentar, pues al igual que mis compañeros, verdad que Patrick y que Octavio también escribo, y voy a darles el anuncio. Estuve de vacaciones y a partir del 23 de diciembre me puse a escribir algo. Es un libro que seguramente nadie va a leer, ¿sí? Y que menos van a comprar, que se va a llamar, no sé todavía cómo, probablemente las ecuaciones que cambiaron la historia, o estoy pensando en poner 4 palitos y uno atravesado, ¿verdad?, para indicar el conteo, pero está basado en cerca de 25 ecuaciones matemáticas, fórmulas matemáticas que lograron cambios importantes en la humanidad. Y no solamente hablo sobre las fórmulas, sino hablo también sobre los personajes que las escribieron. Entre ellos estoy incluyendo a una mujer, sí, a Emmy Noether, estoy incluyendo desde Pitágoras hasta, el teorema, ¿no?, hasta Nash. Sí. En un triángulo rectángulo, los cuadrados construidos sobre la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Exacto. Con los subtítulos. Así es. Y bueno, y terminamos pues también menciono a Isaac Asimov y con la creación de la psicohistoria y la fórmula que nos habla precisamente de lo que ahora estamos manejando como Big Data. Tenemos que terminar el programa. Les deseamos un feliz 2020, que tengan mucho éxito en todo lo que se propongan. Ya sabremos cuál es el próximo atentado de Donald Trump. ¿Cuál? Estas fórmulas tú no debes darlas a conocer al mundo. No, ya todo el mundo la conoce y lo que es importante es conocer un poco sobre las personas que las hicieron, que las formularon, que las escribieron, que las pensaron, para ayudar sobre todo a que nosotros también pensemos. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y a sus dispositivos. Patrick, un gusto tenerte por acá nuevamente. Es un honor. Octavio, gracias. Feliz año. Y feliz año, Patrick. Recuerden pues que este café de nadie es de usted. Sur TV es noticia. Decidieron bloquear la avenida costera Miguel Alemán. ¡Dice 3! ¡La plancha! ¡Desde la general!